había comentado que ahí está, que la clase pasada les había comentado que hoy, que es el tercer encuentro, vamos a trabajar sobre todo con bueno, los inicios de la carrera política de Pericles, y nos íbamos a adentrar justamente después propiamente en la carrera política, y para eso me parecía pertinente que también tuviéramos una contextualización general, dado que el curso consistía, como dice el título, en tratar sobre la figura de Pericles en el contexto de Atenas desde Plutarco. Entonces, les había comentado que yo iba a invitar a un colega con quien trabajamos justamente en un artículo, la figura de Pericles, que es Mariano, que está ahí, bueno, a mi derecha, arriba, abajo de alguno de ustedes. Y él, bueno, en un ratito, justamente para trabajar este periodo más político del personaje, le voy a ceder a él la palabra para que bueno, les exponga también algo de lo que hemos trabajado en conjunto. Así que, bueno, les aviso. De ese modo vamos a organizar la clase. Hacemos como siempre, yo comparto pantalla, ustedes me avisan que seguramente el primer intento nunca funciona, pero ustedes me avisan, Analía seguro no se ve, me lo avisan. A ver. Esperen que me compartió cualquier cosa. ¿Ven la pantalla completa? Al menos. No. Bueno, vamos a dejar de compartir y a volver a compartir. Ya nos pasa siempre esto, ¿no? Es como... Claro, sí, a ver, pregunto, esperen porque me hizo cualquier cosa. ¿Se ve la pantalla completa ahora? Voy a abrir el micrófono. No se ve nada. No, Analia. Se ve inicio en la vida política 7, dice. Sí, pero no es lo que les quiero mostrar, claro. ¿Por qué me hace esto? Bueno, vamos a ver. ¿Qué ven ahora? Se ve la de educación, pero no en modo presentación. Me muero. No sé por qué. Se ve educación. ¿Y a pantalla completa se ve? No se ve en modo presentación. Con el Zoom pasa mucho esto. No sé si es que tenés que poner primero modo presentación y después compartir. No sé si eso podría llegar a cambiar algo. Es que no es lo que hago. Sí, gracias. No es lo que suelo hacer y siempre funciona, así que, bueno. Porque no me deja mantener el modo presentación. Bueno, ya lo tengo que lograr porque no me deja mantener el modo presentación y entrar a Zoom. Eso es lo que pasa. ¿Siguen viendo lo mismo? Se ve educación. Pero sin la pantalla completa. Qué plomo. A ver si... Mariano, ¿vos tenés la diapositiva? Porque Sí. por ahí, a ver si vos podés, y me las pasás vos. Es poquito igual, pero... Porque las otras veces tardaba en agarrar, pero agarraba. Que encuentre la diapo, para. Me pasé.
Pero igual se puede ver, aunque se vean Ah, las imágenes al costado, se ve igual, se ve grande. Ay, se ve horrible, chicos, perdón. Yo les dedico aparte mucho tiempo a las diapositivas. No sé si se nota, pero les pongo mucho trabajo, entonces me da pena que las vean en chiquito. Se nota, Natalia, se nota, están buenísimos. Sí. A ver, si vos la tenés, Mariana, o sea, de última, fíjate si... A ver, pruebo yo, pará. Dale. Ahí está. Ah, claro, Ahí bárbaro, está. bueno. Gracias, Mariano, está. gracias. Vos me las pasás y ahora que te voy diciendo, gracias. Sí. Sí. Ok. Bueno, nos habíamos quedado entonces en estos capítulos iniciales en donde comenzábamos a tratar entonces la educación de Pericles. Y habíamos comentado que si bien hay algo obviamente de histórico en todo esto, podemos pensar también que hay, por otro lado, mucha influencia de tópicos en relación con la educación de los atenienses. Ahora lo vamos a ver. A ver, ¿a cuáles son los maestros que menciona Pericles? Son Damón, que ya apareció, Zenón, Anaxágoras, y les pongo acá las fechas en color de estos personajes para que advirtamos ya una primera cuestión curiosa, que es que Damón sería el maestro de música de Pericles, Zenón el de las ciencias naturales, y Anaxágoras aporta más que nada la parte filosófica y también de ciencias naturales, pero curiosamente no nos dan las fechas para pensar que estos hayan sido maestros en el joven Pericles, ¿sí? Y esto es en donde yo entonces advierto esto que les sugería previamente, que probablemente esto sea un tópico biográfico. Cuando hicimos la semana pasada la introducción al género biográfico y habíamos comentado que existía una gran distinción en la antigüedad respecto de un tipo de biografía llamada peripatética, cuyo exponente era Plutarco, y otro tipo de biografía llamada alejandrina, cuyo mayor exponente era Suetonio, habíamos comentado que una característica que las oponía era el hecho de que la biografía como la de Plutarco era cronológica, y que más o menos eso se podía advertir, y de hecho si leemos cualquier biografía de Plutarco lo podemos ver. Y la biografía suetoniana habíamos comentado que se organizaba sobre todo por temas. No es que violenta la cronología, pero se organiza sobre todo por temas. ¿Y por qué menciono esto? Porque justo acá es uno de los casos en donde no se cumple esa organización cronológica, porque lo que tenemos que pensar es que lo que está haciendo acá Plutarco es dar cuenta de a estos personajes que han, si pasamos la diapositiva, tenemos la fecha de Pericles, o sea, damos clic, tenemos la fecha de vida y muerte de Pericles, y entonces comprueban que, o sea, por las fechas, muchos de estos personajes no pudieron haber sido maestros del joven Pericles, ¿sí? O sea, organizándonos respecto de cuándo se supone que estos personajes han llegado a Atenas. Entonces no dan las cuentas para pensar que fueron maestros del joven Pericles. Y por otro lado, entonces los hago reflexionar respecto de que en algunos casos Plutarco sí, entonces lo que hace es organizar su biografía por temas. Podés pasar, Mariano, hay cuatro cosas que van a aparecer ahora, entonces, para ya completar la reflexión, que es entonces, esta es una sección que se podría denominar de paideia, que es estereotipada, no es entonces la educación de juventud, sino que tenemos que pensar que son, en todo caso, en algunos casos sí puede ser, digamos, una influencia de juventud, pero si no, influencias posteriores, estos típicos personajes que se asocian con el famoso círculo de Pericles, círculo de intelectuales de Pericles, y esto no tenemos que desligarlo de algo que también mencionamos en la primera clase, que es el contexto de Plutarco. Y habíamos dicho que los sofistas, pertenecientes a esta segunda sofística de los siglos I, II, III después de Cristo,
de los que Plutarco sería un ejemplo, estos eruditos del imperio, de estos primeros siglos del imperio, tenían justamente una función de ser cercanos a las figuras de poder, en algunos casos hasta ser cercanos del propio emperador, como una forma, bueno, también de darle prestigio a esa figura imperial, y en todo caso, entonces acá también, ¿por qué no podemos encontrar, tal vez, un reflejo de eso, entonces del interés de Plutarco de asociar a Pericles con figuras destacadas de su tiempo? Entonces retomo lo que dije al principio. No quiere decir que esto sea falso, que Pericles no haya entablado relación con y se haya nutrido de las doctrinas de Zenón, de Anaxágoras o de Damón. Pero sí tengamos presente entonces que probablemente haya como mayor énfasis en este tema en función de todo esto que les digo, de la intención moral de Plutarco de armar una semblanza asociada con cómo un buen líder necesita de la instrucción de estos filósofos, eruditos, etcétera, etcétera. Bien, y rápidamente, si Mariano puedes pasar la diapositiva, gracias. Voy a la figura de Damón, que se dice, y podés darle clic 4 veces que aparecen los datos de estos personajes. De Damón se dice que, bueno, que era músico. Yo les pongo, para ver que vean esta cosa del tópico, que en la vida de Licurgo hay una referencia muy similar a un personaje con el que traba amistad Licurgo, que es Taletas, que es un músico del que también se va a decir, del mismo modo que se dice de Damón, que se dedicaba a la... Bueno, en el caso de Taletas era más bien poeta, pero el fenómeno es el mismo. Es esta idea de que se dedicaba a la música, pero que en realidad era un pretexto para dedicarse a la política. Algo así como una excusa, como una especie de pantalla. Decía que se dedicaba a la música, o en el caso de Taletas, en la vida de Licurgo, a la poesía, pero en realidad su interés era otro. Esto lo comento en la idea del tópico también, que justamente y curiosamente aparece en 2 biografías un procedimiento similar. Y después la posibilidad de que Damón en esta actividad musical que ejercía, podría haber tenido influencia en lo que vamos a ver más adelante en la biografía, que es justamente toda la actividad de Pericles en el incremento de los festivales, de la restauración de las Panateneas, la construcción, por ejemplo, del Odeón. Entonces, si bien no lo podemos saber a ciencia cierta, hay alguna bibliografía que lo que dice es que probablemente haya sido Damón y su influencia la que le haya entonces sugerido a Pericles, bueno, el fomento de la música con estas, que lo vemos en estas decisiones concretas. Y después, y esto es muy interesante, de lo que no vamos a poder dar cuenta más que de esto que les digo, pero es algo lindo de indagar, que es que a Damón se le atribuye la teoría del esos. Ahí les pongo, es el tercer ítem, la teoría del esos, que es, lo sabemos por referencias antiguas, por ejemplo en Platón aparece una referencia a Damón, y de Damón se dice que estudiaba sobre todo los efectos de la música, y de los distintos efectos de la música a las distintas personas. Así se la suele denominar en la crítica, ¿no? La teoría del etos de Damón. Y entonces acá, para que lo tengamos presente también en relación con la forma en la que Plutarco nos presenta a la política de Pericles, Damón, o en esta propuesta de Damón, veríamos esta, que es el último punto que les pongo acá, esta idea de, bueno, la música como forma de control sobre las esferas sociales. Ahí hay un artículo que les comparto, les pongo ahí la referencia, que es de este autor Wallace, que en realidad lo que dice es que no hablemos de la música o no pensemos en la música en términos actuales, que la música en Grecia antigua, en Atenas clásica, tenía un rol de cohesión social porque estaba presente en los eventos más importantes de la vida cívica, desde lo que podría ser un funeral, un casamiento, o sea, en cada momento importante de la vida de un ciudadano había música, y bueno, esto también que mencionábamos antes de la importancia que le da Pericles en su política a fomentar la música, entonces está muy mezclada con la vida política, y entonces esta idea que decimos antes de Damón, como el que desea saber los efectos de la música en relación con su audiencia y su auditorio, esta teoría del esos, se puede vincular también con la forma en que el gobernante, en este caso Pericles, debe tener entonces herramientas, instrumentos para saber cómo llegar
al pueblo. Y esto es algo que yo ahora lo digo, no traigo las citas, pero en la vida de Pericles, si la han leído, está sugerido, y hay una serie de imágenes respecto de Pericles que maneja al pueblo como, o sea, como una especie, como un órgano, como un instrumento al que tiene que armonizar. Entonces, como para también tener presente la vinculación, que no es tan, o sea, no importa tanto lo histórico de la figura de Damón, no importa tanto, bueno, su relación con la música solamente, sino verlo en contexto político. Y si Mariano podés pasar la siguiente diapositiva, les comparto una idea que aparece en este tratado de Moralia que se llama Consejos Políticos, del que creo que hablé la primera clase, que les dije que sirve mucho para iluminar las biografías. Y para relacionarlo con la teoría del etos de Damón, fíjense que ahí, acuérdense que esto era una obra que decíamos que Plutarco le da consejos a un joven que se quiere iniciar en política, pero bueno, da también su opinión sobre la política en general. Entonces ahí fíjense lo que aconseja Plutarco. El político no debe imitar el carácter del pueblo, sino conocerlo y emplear en cada caso los medios que faciliten su conquista. El desconocimiento de los caracteres provoca errores y fracasos. Como para entonces hacer la relación con lo que veníamos diciendo de, bueno, lo que estudiaba Damón, que eran entonces los efectos de la música. En este caso, bueno, los efectos en el pueblo del político. De Zenón no tenemos nada para comentar, más que, bueno, porque es breve la forma en la que lo presenta Plutarco, y no hay mucho tampoco para decir, así que digamos, lo dejo presentado, pero lo salteamos. Y de Anaxágoras, y ahí sí podemos pasar las diapositivas, ahí comenta, bueno, que Anaxágoras es el que tuvo, o sea, lo rodeó de una majestad y un temple más profundo que la simple demagogia, y en general dio altura y elevación a la dignidad de su carácter. O sea, ese fue Anaxágoras. Los hombres de su época lo llamaban Nus, etcétera, etcétera. Anaxágoras le va a aportar a Pericles esto que dice acá, ¿no? La prudencia, esa inteligencia que le va a servir después al político. Y bueno, hay una serie de anécdotas que ahora la vamos a repasar sobre entonces cómo afecta al carácter de Pericles, pero sobre todo, ay, se me fue el efecto, me pasaste rápido el efecto. Este era el eclipse. Este era el eclipse, porque les quería poner solamente un ejemplo de la parte científica, también para compararlo con otros personajes, que en otras biografías, por ejemplo, la figura de Nicias, a quien la vamos a ver como temerosa ante los fenómenos celestes, y a Anaxágoras parece que otra de las cosas que le aporta a Pericles, más allá de como de modelarle el carácter, es lo de que conoce a ciencia cierta cómo son los fenómenos celestes. Entonces, dice Plutarco en acá, ¿no? No solo estos frutos sacó Pericles de su trato con Anaxágoras, también parece que estuvo por encima de la superstición. El término es daimonías, que es algo así como temor de la divinidad en griego. La superstición que engendra el estupor ante los fenómenos celestes en quienes desconocen las causas de los mismos, y a propósito de los asuntos divinos, se ponen como locos y se estremecen por esa ignorancia al respecto que la doctrina física, físicos logos, elimina, generando, en vez de superstición terrible y enfermiza, la piedad, firme con buenas esperanzas. ¿Por qué menciono esto? Porque Plutarco, digamos, no nos está presentando un Pericles que sea alejado de la divinidad. Lo que está diciendo es que es piadoso, pero tiene los elementos científicos para, en caso de, por ejemplo, un eclipse, llevar a entenderlo no como una señal de los dioses y paralizarse, sino a actuar en consecuencia. Y entonces ahí sí, pasando entonces las diapositivas, o sea, haciendo clic, bueno, ahí volvió a aparecer, se despejó el eclipse. Les comparo esto mismo que dice acá de Pericles con Nicias, en donde Nicias aparece como ante un eclipse, aparece como un temeroso al extremo, lo que le impide actuar, y justamente aparece en la biografía de Nicias la figura de Anaxágoras. Y fíjense que acá lo que dice Plutarco, para disculpar tal vez a Nicias de esa temerosidad, dice justamente que para la época de Nicias, Anaxágoras era entonces joven,
joven, y todavía sus teorías no eran famosas, sino que por el momento circulaban en secreto, entre pocas personas de confianza y con ciertas precauciones, pues no se soportaba a los físicos, ni a los que entonces se llamaban charlatanes de las nubes, ya que se creía que destruían lo divino con sus absurdas causas. Y es curioso porque es lo que decíamos, o sea, Nicias, digamos, es posterior a Pericles, y de Nicias en esta biografía lo que dice justamente es que justamente su desconocimiento de los fenómenos físicos, bueno, se lo puede disculpar porque las doctrinas de Anaxágoras, por ejemplo, no eran conocidas. Sin embargo, en la biografía de Pericles sí aparecen. Y si hacemos clic una vez más, nos va a aparecer justamente qué actitud tiene Pericles, por ejemplo, ante un fenómeno celeste, y entonces como esto que también es un tópico del género biográfico, lo de usar anécdotas para dar cuenta del carácter. Fíjense lo que dice Pericles, le dice a uno de sus soldados que estaba temeroso ante un eclipse, ¿en qué es distinto aquello? Entonces muestra cómo, o sea, se dirige al sol y ve o al objeto celeste, de esto, señalando la clámide que tenían ahí cerca, sino en que un objeto mayor de la clámide es lo que ha producido el oscurecimiento. Pericles le explica a su soldado en qué consiste el fenómeno físico y no teme. Y otro personaje como Nicias no ocurre lo mismo, pero fíjense esto que les digo, también lo de las fechas, entonces, hasta qué punto entonces esto que mencionábamos antes de la influencia de Anaxágoras en Pericles no tiene que ser posterior, o sea, de grande, y no tenemos que asociarla como la paideia típica de un joven ateniense, ¿sí? O sea, es posterior la influencia de Anaxágoras, porque no nos da las fechas, sino respecto de la llegada de Anaxágoras a Atenas. Bueno, entonces, si hacemos clic 3 veces, aparece los puntos claves, la deidaimonía, que era este temor de los dioses o superstición, de Platón, la influencia de Platón también, porque si bien acá no está asociado con Pericles Platón, pero como en su momento habíamos hablado de la importancia que tiene Platón en Plutarco, bueno, va a estar siempre sobrevolando también como figura de autoridad Platón. Y adelanto algo que es que también se va a decir en la biografía de Nicias, que es que después Anaxágoras va a ser objeto de los juicios en contra de Pericles, más adelante en la biografía. Bien, y ahora sí pasamos a la diapositiva. En el capítulo 5 les comento, les sugiero esta anécdota de la que podemos podés dar clic hasta que se... Analía, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, José. Y como que lo que estás comentando de los eclipses y Anaxágoras suena como un reciclado de lo que pasó con Tales de Mileto décadas antes, porque bueno, nosotros ahora creo que cambió un poco, ¿no? Pero como que yo siempre recuerdo, nace la filosofía, digamos, el cumpleaños de la filosofía antigua es con Tales de Mileto en mayo del 585, con esto de que pronostica un eclipse. Y ya como que ahí empieza la filosofía, supuestamente, digamos, como que no le dan una excusa divina o de catástrofe, sino que pareciera que vino con información de los babilonios y del tema de la astronomía, pero suena como un reciclado, porque justamente también está la figura de Tales con un emperador que no sé quién es. No, con algún tirano será, no, Sí, con no algún tirano. Sí. Claro, no la sé la anécdota, pero en todo caso, a ver, más que reciclado, entiendo que es en la línea del tópico, me parece más, digo, yo lo vería de ese lado, sí, o sea, esta idea del filósofo / científico natural que aporta conocimiento al tirano. O sea, yo lo digo del tirano porque hay muchas asociaciones también con la figura del tirano y el círculo de eruditos, de poetas o de filósofos que muchas veces lo acompañan, y esto sería un caso similar para Pericles, como lo pone Plutarco, y como decía también de Plutarco a su propia época. Para mí hay una proyección ahí, entonces yo ahí, en todo caso, lo que les advierto es, ojo con la historicidad de esto al extremo, y hay bibliografía, después si les interesa les puedo compartir algún texto en el que habla de que esta relación maestro-discípulo y maestro y el discípulo siendo una figura de poder,
hay que ponerla bastante en duda, por lo menos del detalle, que se conocieran, que hubieran tenido algún tipo de relación, sí. Después esa cercanía que se suele narrar en muchas biografías es más dudosa, y parece más una construcción romantizada, digamos, que bueno, de esto está lleno la literatura en general también, ¿no? Nos va a pasar también con Alejandro Magno y Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Y hay que ver eso, hasta qué punto, cuánto de detalle le creemos, pero sí, para mí sí es un tópico. Y voy a buscar igual después la anécdota, José, la voy a buscar, gracias. Y si me das clic, Mariano, así ya completo la anécdota para no extenderme tanto. O sea, la descripción, por un lado, es lo de esta idea de la expresión del rostro. Porque yo lo que estaba haciendo acá es comparar, por un lado, lo que dice Plutarco respecto a cómo lo describe a Pericles. Una cosa más de Plutarco, ¿no? Entonces dice que lo admira Anaxágoras, que le da todos estos conocimientos filosóficos, y algunos lo acusan como de ser altanero, porque bueno, tiene esta cosa como de discurso elevado y serio, pero no, o sea, Plutarco lo va a defender y va a decir, no, lo que pasa es que está libre de bufonería popular y maliciosa, y en todo caso, ¿qué se advierte en el rostro? Que esto también ya lo vimos con la figura de lo del casco, el énfasis de la figura física, ¿no? O sea, que era insensible a la risa, y eso en realidad es como más asociado con la tranquilidad, la sobriedad del vestido, o sea, pero eso, ¿con qué lo asocia Plutarco? ¿Y por qué nos lo muestra Plutarco? Porque es como lo contrario al exceso, lo contrario a lo pasional. Esta idea Ben ahí dice, la entonación de la voz que era imperturbable. Entonces eso para algunos era de dudar, porque era, ¿por qué es tan serio este hombre? Y entonces Plutarco lo defiende, y justamente comenta esta anécdota que para mí es muy graciosa, de que viene un hombre que lo viene, bueno, injuriando y vilipendiando, lo insulta, va por la calle, y Pericles se queda tranquilísimo, o sea, iba a entrar, era de noche, ordenó a alguno de los sirvientes que tras tomar una antorcha acompañara al hombre y lo dejara en su casa. El tipo se había quedado hasta la noche insultándolo a Pericles, y Pericles estaba imperturbable. Y si me retrocedes la diapositiva, Mariano, porque me quedó algo como ahí en el tintero, si retrocedes para que salga esta imagen, solamente así como antes les comparé con Nicias, les comparo con Alcibíades. Esto del vestido y de la cosa imperturbable, si lo comparamos con Alcibíades, que para ello Plutarco toma una cita cómica, dice Arquipo, ¿no? un cómico burlándose del hijo de Alcibíades, dice, camina el hijo de Alcibíades como un afeminado, arrastrando el manto para que parezca sobre todo que es igual a su padre. O sea, tenemos que entender que también Alcibíades caminaba arrastrando el manto como un afeminado, y con el cuello torcido y tartamudea. Entonces, para comparar que de Alcibíades con un tipo de carácter, ya su propia forma de mostrarse es así, y después se dice, les pongo ahí abajo otras referencias a la vestimenta y exagerada de Alcibíades, y a la forma de actuar físicamente, y lo que mencionábamos antes de Pericles. Bien, y bueno, y por último entonces, si Mariano me pasás la diapositiva, cierro con, y así ya te dejo a vos hablar, se me fue Mariano. Estoy acá. Es que No. me cuesta pasarla. Aguanta. Sí, no, perdón. No, yo sí ya te dejo a vos la palabra, que se me hizo re tarde al final. Esto que de lo que va a hablar ahora Mariano, que es ya la carrera política de Pericles. A ver, lo adelanto para que se entienda cuál es el planteo, ¿no? Habíamos dicho que lo que hace Plutarco es comentar que tenemos dos facetas de Pericles, que probablemente son dos facetas que están en la bibliografía que él lee. Y entonces lo que comenta es que Pericles se va a mover en una tensión entre ser del Partido Popular, o sea, el del Demos, les pongo ahí, pero que eso es contrario a su naturaleza, digamos, su tendencia oligárquica, ¿no? Hacia los oligos y hacia los pocos, los aristócratas. Y como les adelantaba, o sea, cuando una de las primeras cosas que dice entonces Plutarco de cuando se va a iniciar Pericles en su vida política, es que él temía ser condenado al ostracismo
porque, dice ahí en 7.1, era muy parecido al tirano Pisístrato, y que entonces esto podía generar, sobre todo entre los más viejos, cierto temor, porque además la voz de él también era parecida, la forma de hablar era parecida, entonces ya vemos en el inicio de la vida política de Pericles este cierto temor que se dice que él generaba en el pueblo, pero que también es un temor que él siente, porque fíjense que en 7.2 les pongo ahí, ¿no? Temiendo ser condenado al ostracismo. ¿Por qué? Por sobresalir, por verse asociado con una figura tiránica. Entonces, ese temor que se ve acá, tanto del pueblo hacia él, como él hacia el pueblo, porque tiene miedo justamente de ser ostracizado por sobresalir, es esa tensión la que parece entonces discurrir a lo largo de la biografía. Y que Plutarco en algún momento sugiere que tal vez esto forma parte de un cambio, que en algún momento es de un modo y otro de otro, y bueno, esa es la tensión que ahora bueno, les va a desarrollar Mariano. Yo solo me quedó una diapositiva por comentarles, que es que con esta idea, si pasa, es la relación del gobernante con el pueblo, de nuevo en consejos políticos. Lo que podemos suponer acá es que para Plutarco un buen gobernante tiene que saber acostumbrarse al pueblo, tiene que, dice acá algo así como, bueno, intentar de inmediato moldear el carácter y corregir la naturaleza del pueblo no es cosa fácil ni segura. Y esto, acuérdense de nuevo, es un consejo que le da Plutarco a un contemporáneo que se va a iniciar en la vida política. Entonces, esto lo dejo resonando para que también pensemos la clave contextual de Plutarco. Una cosa es, o sea, él nos va a hablar ahora puntualmente de la figura de Pericles y de su contexto, pero hay algo también en Plutarco que es evidente, que es que también, entonces él está viendo a Pericles como un modelo a seguir, porque Pericles parece hacer eso, parece amoldarse por momentos al demos, al pueblo, y por momentos después, bueno, va a tener que usar su mayor poder para conducir él quien lo conduzca, ¿sí? Entonces, bueno, yo con esto entonces, en principio, me quedo acá. Te cedo la palabra, Mariano, si querés usar las diapositivas, si te vienen bien, y si no, bueno, sé libre. Así que... Gracias, Ana. Para que quiero salir de acá, compartir pantalla. Deja de compartir acá. Gracias, Analia. Sí, yo con el PowerPoint, vos sabés que no me llevo bien. Bueno, muchas gracias, Ana, otra vez. Hola a todos y a todas. Bueno, yo quisiera arrancar con una cuestión que tiene que ver con esto que señalaba Analia respecto de la vida de Pericles, el cambio que menciona Analia respecto de el señalamiento de Plutarco respecto de su actitud, y el contexto, en todo caso, en el que un liderazgo político como el de Pericles puede aparecer y realizarse, ¿no? Que a fin de cuentas es lo que nosotros vamos a llamar la democracia ateniense, y particularmente desde el punto de vista historiográfico, pero no solamente como construcción moderna, sino como referencia incluso a las fuentes, va a ser esta segunda mitad del siglo V, que es justamente el periodo de hegemonía periclea, digamos, en términos de liderazgo, pero que también es referenciado, por ejemplo, por Aristóteles en la Constitución de los Atenienses, como, y en política, como un periodo radicalizado, ¿no? Pero entonces, me parece importante a mí que para pensar esta cuestión, porque a fin de cuentas, es cierto que el curso y el problema es la biografía, la figura de Pericles y el pensamiento plutarquio, ¿no? Pero si uno se remonta al contexto de la Atenas clásica, y bueno, Analia es de letras, ¿no? Pero yo vengo de historia, entonces acá hay cierto matiz, si se quiere, en términos de metodología y de objetivo, ¿no? Y entonces, cuando uno tiene que pensar ese contexto, ciertamente no queda por fuera de nuestro propio pensamiento, ¿no? Es decir, más allá de lo que como análisis filológico e historiográfico nosotros podamos realizar, a fin de cuentas nosotros somos
personas de nuestra modernidad, de nuestra propia situación. Entonces, como disparador, solo a los fines de señalar este aspecto, yo quisiera empezar con una frase de un historiador que se llama Owen Murray, ¿no? En donde él señala lo siguiente, ¿no? Y dice, pensando en términos de cómo cada, podríamos decir, intelectual o tradición intelectual piensa la polis, en este contexto a nosotros nos interesa la polis ateniense y democrática, dice lo siguiente, para los alemanes, dice, la polis solo puede ser descrita como una especie de manual de leyes constitucionales, ¿no? Para los franceses, dice, la polis es una especie de comunión sagrada. Y para los ingleses, una especie de accidente histórico. Finalmente, para los norteamericanos, para los estadounidenses, la polis combina las prácticas de la mafia, ¿sí?, con ciertas convenciones y principios de justicia y de libertad individual, ¿no? Con esto yo quiero decir es, de acuerdo a la descripción que hace Murray, ¿no?, la polis, y insisto, la polis democrática, se le presenta a cada historiador o a cada intelectual, ¿sí?, de acuerdo a ciertas tradiciones y a cierto imaginario respecto de qué elementos va a privilegiar en términos de la organización de ese contexto político, social, económico, ¿sí?, que constituye la polis y que a fin de cuentas es el marco en que estos personajes, en este caso concreto Pericles, ¿sí?, se presenta, funciona y se desarrolla, ¿no? Y en ese sentido, bueno, nosotros, por estar de este lado, si se quiere, del Atlántico, por estar de este lado desde el punto de vista continental y de las influencias de distintas tradiciones, deberíamos tal vez, porque no tenemos tal vez tan claro, al menos siguiendo la caracterización de Murray, en términos de tradiciones intelectuales, bueno, ¿cuál es nuestro imaginario de la polis, ¿no? Y en ese aspecto yo adelanto el mío, ustedes pueden tener el propio, ¿sí? No quiere decir que lo compartamos, pero, y esto viene a cuento porque a fin de cuentas, esas transformaciones que va a vivir Pericles, de alguna manera se insertan en cómo nosotros pensemos esa cuestión, ¿no? Y entonces, en lo personal, yo considero que el aspecto social y de masas de la polis arma un tipo de relación política, de vínculo político, ¿sí?, muy especial o muy singular, ¿sí?, que no puede ser leído por fuera de esa relación, ¿sí? Y lo digo porque justamente la biografía plutarquia de alguna forma organiza, en parte por su propia narrativa, un tipo de liderazgo que se centra en la figura del personaje, ¿no?, en esa capacidad individual que va a tener Pericles, entre otras cosas, para manejar, controlar, conducir, ¿sí?, al demos, en el sentido de la multitud, en donde claramente hay, podríamos decirlo de esta manera, sabiendo que la frase puede tener cierto anacronismo, una perspectiva clasista por parte de Plutarco que hace de esa multitud siempre un elemento excesivo, caprichoso, ¿sí?, que tiende, diríamos, como decía, al exceso, ¿no? Porque a fin de cuentas, las imágenes que la propia democracia construye transitan en esta tirantez y que en gran medida el análisis que ha desarrollado Analía en muchos de estos aspectos justamente conjuga esta variabilidad que en Plutarco se presentaba, de acuerdo a la crítica, como un desconocimiento de la democracia, pero que en realidad tiene que ver con esta tensión, es decir, cuánto de la democracia supone un control desde arriba y cuánto de la democracia supone una participación de las masas, de la multitud, ¿sí?, que condiciona esos liderazgos. No sé si voy siendo claro en la exposición, ustedes me interrumpen cuando quieran. En este sentido, digamos, el liderazgo periclio, a mi juicio, se inserta, más allá de sus propias cualidades, en la propia lógica de funcionamiento de la democracia, de la cual él es tanto efecto
como causa, porque justamente el momento de mayor capacidad de articulación política de Pericles, desde el punto de vista de la crítica historiográfica, coincide con el momento de mayor esplendor democrático, ¿no? Esto que hoy, como le decía, se denomina democracia radical y que básicamente se ubica entre las reformas de Fialtes, del 462-461, a el fin de la guerra del Peloponeso, el golpe oligárquico de Critias y Teramenes y otros, del 404, y la restauración democrática, ¿no? Porque la crítica historiográfica dirá que a partir del 403 ya la democracia sufre una serie de cambios institucionales que pierde esa radicalidad, ¿no? Y en gran medida esa radicalidad estaba establecida por el carácter soberano e indiscutido de la Asamblea. Entonces, para adentrarnos en este aspecto de el liderazgo de Pericles, yo quisiera reponer cuestiones que con seguridad ustedes ya saben, que tiene que ver con el funcionamiento de la polis ateniense, con el carácter sociopolítico de la polis ateniense, y a partir de ahí indagar ciertos aspectos de cuánto de singular puede haber tenido el liderazgo de Pericles, más allá de, insisto, sus cualidades y atributos, ¿no? Para cuando Pericles, digamos, comienza su actividad política, que como ustedes veían las fechas van de principio del siglo V a el último tercio, ¿no? La polis de Atenas ha sufrido unas transformaciones más que importantes, pese a que no necesariamente podemos decir que todavía es democrática, al menos para la primera mitad del siglo V, ¿no? Aquí, tanto la tradición histórica, si se quiere, de los propios atenienses, como la crítica historiográfica, discute cuál sería el momento de aparición, de transformación, de génesis de la democracia, ¿no? En ese sentido, todos se han debatido entre Solón, Clístenes, Efialtes, como los momentos de clivaje, ¿sí? Pero la cuestión, en todo caso, que a mí me interesa resaltar, tiene que ver con justamente esta participación de masas, ¿sí? Y este aparato institucional que la polis construye, la polis de Atenas, ¿sí? Y que es el contexto en el que va a desarrollar su liderazgo Pericles, más allá de si lo que señala Plutarco en términos de las opciones que Pericles enfrenta son tal cual él las plantea, ¿no? Y en este sentido yo, básicamente vamos a reconocer aquellos aspectos que nos parecen fundamentales, ¿no? El primero, que ustedes ya se imaginarán, es el de Solón, ¿no? El de las reformas de Solón. Y lo que nos interesa aquí de la reforma de Solón tiene que ver sobre todo con el hecho de que el fin de la esclavitud por deuda, el fin de esa posibilidad que podían tener los atenienses ricos de explotar o generar condiciones de dependencia para con sus propios conciudadanos que iban perdiendo justamente esa condición cívica, ¿no? Que engrosaban, dirá Aristóteles, ¿no? Las filas del electemorado, que sería esta especie de estamento que quedaba en una situación de arrendatario dependiente de aquellos que habían sido sus acreedores, ¿no? Genera entonces la singularidad, al menos para la polis arcaica, de romper el vínculo entre la propiedad de la tierra, ¿sí? Y la ciudadanía. Y esto es más que importante, porque justamente garantiza el privilegio que constituye la condición cívica en términos de participación de la toma de decisiones para aquellos que no cumplen esos requisitos, podríamos decir, propietarios o censitarios, ¿no? Y esto no es menor, porque justamente la imagen de la democracia se va a asociar, entre otras cosas, a ese poder de la multitud, ¿sí? Y sobre todo de una multitud popular en el sentido de pobre. Y esto nos remite a lo que yo refería antes, en el sentido de lo que después podemos mencionar como las políticas, lo que clásicamente se señala como demagogia, pero que más acá diríamos la práctica populista de Pericles, ¿sí? Porque justamente esa transformación
que va a señalar Plutarco, ¿sí? Tiene que ver con un periodo en el que Pericles está en ascenso respecto de su propia carrera política, y por lo tanto el enfrentamiento a ciertos liderazgos concretos, en particular el de Simón, y luego el de Tucídides de Milesias, pero que hacen a justamente las concesiones que Pericles, ¿sí?, le da al demos. Demos, entendido aquí en este sentido popular faccioso, ¿no? Que luego de la derrota de Tucídides, ¿sí?, Pericles, como diría Plutarco, tensa las riendas, ¿no? Porque ahora ha de conducir la nave él, ¿sí? De modo que en la propia biografía eso se convierte en una especie de liderazgo aristocrático o tiránico que se expresa en términos genéricos y que Plutarco retoma de Tucídides, en este caso del historiador, en esa idea de que la democracia era de nombre una democracia, pero en realidad, ¿sí?, era el gobierno de su primer ciudadano, ¿no?, de su primer varón, ¿no? Es decir, la tiranía de Pericles. ¿Me siguen? Entonces, las reformas de Solón no constituyen un episodio menor, más allá de si le atribuimos o no, ya para la época soloniana, una especie de protodemocracia o principio fáctico, digamos, de democratización de la polis. El segundo clivaje, claramente, son las reformas de Clístenes, ¿sí?, en el 508, en el cual la ciudad, en tanto que tal, transita una situación de estasis, de conflicto civil, producto de la expulsión de los hijos de Pisístrato, ¿sí?, el apoyo espartano y el liderazgo de Iságoras. La propia figura de Clístenes, como ustedes ya habrán visto en términos de la ascendencia de Pericles, que viene por parte de madre del linaje de los Almeónidas, constituye una figura difícil, producto de la mácula, la mancha, ¿sí?, que portaría este linaje, y además de los contactos que Clístenes, habría el coqueteo, podríamos decir, o cierta negociación o rosca, para decirlo en términos más coloquiales, que Clístenes podría haber tenido con Pisístrato. Aquí hay distintas interpretaciones. A mí me gusta la de un historiador que se llama Josiah Ober, ¿sí?, que tiene un texto que se llama The Athenian Revolution, y en ese texto justamente él caracteriza el fenómeno clisténico y el proceso que lleva al liderazgo de Clístenes y a sus reformas, ¿sí?, en términos modernos que diríamos revolucionarios, ¿sí? No porque Clístenes haya liderado al pueblo en tanto que tal, sino porque Clístenes supo leer la demanda popular, ¿sí? En última instancia, la expulsión de los espartanos y la derrota de Iságoras, de acuerdo con Ober, estaría en manos de la población cívica, de la multitud, diríamos nosotros, ¿no? Y no tanto de la capacidad de acción de Clístenes. Lo que sí va a señalar Ober es justamente esa capacidad de Clístenes de poder leer esa accionar del pueblo para él ubicarse en una situación de liderazgo, ¿no? Y como ustedes saben, las reformas de Clístenes, digamos, se pueden reducir a las siguientes, que tiene que ver, por un lado, con la inclusión de elementos extraños al cuerpo cívico, o sea, extranjeros o extranjeros esclavos, esclavos extranjeros, para usar la expresión específica de Aristóteles, ¿sí? Con lo cual amplía el cuerpo cívico a sectores que justamente, de acuerdo a los principios de la polis, no deberían poder participar. Esta mezcla, ¿sí?, Clístenes la realiza, entre otras cosas, cambiando las instituciones en la cual el ciudadano se inscribía, ¿no? Y entonces ahora el ciudadano pasa a inscribirse en el demo en tanto que distrito, ¿sí? Y por lo tanto no en las fratrías, que tenían más, por un lado, en teoría, un control más de tipo aristocrático, pero además evidenciaban el linaje del ciudadano, ¿no? Evidenciaban de quién era hijo. Y esto es importante porque después el propio Pericles va a realizar una reforma respecto de la ciudadanía. De modo que
así como Solón garantizaba que todo ateniense, no importa su condición de propiedad, pudiera participar de la vida política de la ciudad, Clístenes amplifica, digamos, esta potencialidad y a su vez, con esta misma reforma, realiza, digamos, lo que ustedes seguro conocen, que es la reforma del Consejo, ¿no? De la Bule. Y el Consejo es una institución importante porque justamente es el que organiza la vida cívica ateniense a lo largo del año, ¿no? Si bien aquí nosotros, la información que tenemos es de tipo más precisa para el siglo IV que para los siglos previos, pero en principio, digamos, lo que hace Clístenes al dividir las tritias territoriales y reorganizar las tribus que pasarían de 4 a 10, ¿sí? Es justamente otorgar mayor poder a estos demos que van a poder elegir y luego serán sorteados, ¿sí? Esos consejeros que van a estar en la ciudad y que van a organizar, digamos, la vida política, particularmente en lo que a nosotros nos importa, el temario asambleario, ¿no? Porque estos consejeros son los que luego se juntan en el Pritaneo y organizan entonces la vida de la asamblea propiamente dicha. Y la reforma de Clístenes, en la medida en que limita, o sea, que posiciona al demo como el lugar de selección de estos consejeros, entre que limita la reelección y luego, a su vez, estos propios consejeros serán sorteados, se entiende como un aspecto democrático, ¿no? De hecho, el propio Heródoto ubicará en Clístenes, ¿sí?, el inicio de la democracia. Pero insisto, teniendo presente esta relación entre participación popular y liderazgo, ¿no? Y por último, se le atribuye, no tenemos a ciencia cierta porque la figura del ostracismo recién va a aparecer en la década del 80 del siglo V, pero se le atribuye a Clístenes la creación del ostracismo como mecanismo de control popular, ¿no? Y para retomar algo que señalaba Analía, justamente esta institución, que es un momento de votación de la Asamblea, adquiere un valor importante porque es justamente uno de los mecanismos con el cual la multitud puede silenciar, reprimir y limitar la política facciosa que pueden llevar adelante justamente aquellos que ejercen el liderazgo de la polis, ¿no? En el medio, como ustedes saben, tenemos la invasión persa y la transformación de Atenas en una potencia naval, ¿no? Que eso también constituye un hito democrático en la medida en que justamente permite la participación popular de los ciudadanos, sobre todo de menores recursos, en el ejército, en este caso en la Armada Naval, ¿no? Y con el desarrollo del imperialismo ateniense a partir del 479, 478, ¿sí? La configuración de lo que podríamos decir una especie de Commonwealth que favorece a Atenas, sobre todo y en particular en términos de recursos económicos, ¿sí? Que va a ser una de las críticas que va a recibir la democracia, ¿no? Por último, para ser rápido en la descripción, tendríamos en el 461 la reforma de Fialtes, de la cual habría sido partícipe de alguna forma Pericles, ¿sí? En tanto que se le quita poder al Areópago, que era una institución judicial ateniense, podríamos decir era como el organismo judicial por excelencia, que en teoría se interpreta tendría un carácter más bien de tipo aristocrático / oligárquico, ¿sí? En la medida en que solamente podían ser areopagitas, ¿sí? Aquellos que habían sido seleccionados como arcontes, ¿no? Y que de acuerdo a las reformas de Solón, eso quedaba restringido a las primeras 2 clases censales, y por lo tanto solamente a aquellos que tenían más propiedad, ¿no? Esto le va a costar la muerte a Efialtes. El propio Plutarco cuestiona, ¿sí? Lo que él considera una especie de calumnia, digamos, en términos de la participación de Pericles en su asesinato, pero finalmente con la reforma de Fialtes, en última instancia,
lo que sucede es que las atribuciones jurídicas del Areópago se distribuyen entre los tribunales populares, la Asamblea y el Consejo, ¿no? Pero entonces, para la segunda mitad del siglo V, esto va a implicar, en última instancia, y es lo que nos importa, que la Asamblea, o en todo caso, que la participación popular, en el sentido de la participación irrestricta de cualquier ciudadano ateniense, en al menos los 3 organismos de poder más importantes, que van a ser la justicia, la Asamblea y el Consejo, ¿sí? Adquiere una preeminencia de peso en términos de justamente esa participación, ¿sí? Y es en ese contexto, entonces, el que un liderazgo como el de Pericles debe valerse, ¿no? Entonces, de ahí que el término democracia, ¿no?, como ustedes sabrán, adquiere un valor negativo. De hecho, el término, en teoría, no aparece sino a posteriori de la década del 40, ¿sí?, en conjunción, si se quiere, con lo que va a ser un principio de división que nosotros podríamos llamar facciosa o partidaria, pero donde el término partido no nos tiene que confundir en términos de una organización institucional que agrupa personas que piensan y tienen un programa y objetivos comunes, sino más bien como una unidad de sentido, ¿sí?, entre lo que, insisto, podríamos llamar, en términos facciosos o partidarios, la oligarquía y la democracia, ¿no? Y donde democracia, entonces, adquiere o tiene o tendría un valor negativo, ¿no? Es decir, los propios demócratas no se llamarían a sí mismos demócratas. No sé si me siguen, ¿no? Como los veo muy callados, entonces... Sí, Mariano. Muchas gracias. Justamente me estaba acordando de Tucídides, un discurso fúnebre, creo que fue cuando iban ganando la guerra del Peloponeso, y había una parte donde directamente, bueno, ponen palabras de Pericles, la democracia nuestra la miran en todos lados, o sea, empieza con la propaganda, las leyes, nuestras leyes son admiradas, no importa la clase social, importa la fama, o sea, justificando el por qué estoy acá y no otro. Y me llamaba la atención al final, eh, y cómo uno embellece la ciudad, decía, por eso es que no debemos oscurecer mi nombre, o no se debe oscurecer mi nombre. O sea, ese miedo constante al ostracismo y estar pactando. No sé si lo tomé hacia la traducción, oscurecer mi nombre, como que la idea de los tracas estaba muy marcado ahí en esto de estar pactando con el pueblo y no tanto de ese líder que lleva directamente al pueblo. Claro, No sé si... sí, el discurso, digamos, bueno, lo que se conoce como el discurso fúnebre, ¿no?, que es todo un tópico, ¿no?, porque es un discurso que se da y que se elige a algún ciudadano de renombre, ¿sí?, para que lo pronuncie, y que es en gran medida un festejo a la ciudad, un reconocimiento a la ciudad como tal, ¿sí?, en el contexto del recuerdo de aquellos que han participado y que han permitido la grandeza de la ciudad, ¿no? Ahí ustedes tienen el análisis de Nicole Loró, que a mi juicio hasta hoy sigue siendo el mejor análisis respecto de este tipo de alocuciones, ¿no? Y en efecto, digamos, el discurso fúnebre que Tucídides transmite, que en teoría habría dado Pericles. No digo en teoría porque Pericles no habría dado el discurso, sino porque, como ustedes saben, Tucídides reproduce lo que él considera que fue el discurso, y entonces acá siempre estamos en la duda respecto de si las palabras que Tucídides pone en boca de Pericles son las palabras específicas que Pericles habría dado, y no lo que Tucídides reconstruye, ¿sí?, aun cuando mantuviese el sentido del discurso de Pericles, ¿no? Y en efecto, digamos, ahí se hace una apología o una defensa o una
sí, digamos, una reivindicación de la democracia, ¿sí? Pero bueno, como justamente considera Loró, ¿no? Es una defensa de la democracia que oculta, podríamos decir, aquellos factores que constituyen, diríamos, los pilares de la democracia, ¿no? Porque justamente lo que el análisis de Nicole Loró va a señalar es que hay elementos que son propiamente de la democracia que Pericles no menciona, ¿no? Ciertamente Pericles señala que, por ejemplo, digamos, la condición social no parece ser un elemento definitorio en el sentido de que todo ciudadano puede participar, ¿sí? Más allá de su riqueza, ¿no? Pero justamente hay una serie de elementos que, entre otras cosas, constituyen parte de la reforma, de la batería de reforma de Pericles, ¿sí? Que no van a estar señalados en ese discurso. Y ahí nos deberíamos mover a otro texto, ¿sí? Que se conoce como La República de los Atenienses, cuyo autor es anónimo o nos es desconocido, y que la tradición le pone un nombre de fantasía que se llama Viejo Oligarca, que no sé si ustedes lo han podido leer, pero es un texto muy cortito, ¿no? En donde, bueno, si me aguardan unos minutos, ahora se los busco, en donde justamente este autor, que es un texto que por lo general se ubica en el 420, es decir, ya estaría muerto Pericles en teoría, ¿no? Señala aquellos elementos que hacen a la ciudad democrática, ¿no? Y particularmente los elementos que hacen a la ciudad democrática es que gobiernan los pobres, gobiernan de mala manera, pero en su propio beneficio, se alimentan del tesoro público y manejan las naves de la Armada, teniendo mayor fuerza, dice el autor, ¿sí? Que el ejército plita. De modo tal, dice el autor, que si no gobernaran ellos, y gobernaran los buenos y los mejores, ¿sí? Lo que nosotros identificaríamos claramente con la élite, el pueblo, el demos, sería esclavo, ¿no? Entonces, son estas imágenes de la democracia que me interesa a mí ahora resaltar, para después entender, al menos, el armado que hace Plutarco respecto de las maniobras que haría Pericles en su propio desarrollo. Mariano, Porque ¿después no, te puedo hacer una consulta? sí, no, hacela ahora, sí, dale. A mí siempre me llamó la atención, y leí muy, pero muy poquito, la figura de Temístocles. Y justamente hablaste de ostracismo, el nacimiento del ostracismo, y creo que prácticamente, si no fue él el primero, digamos, fue uno de los Sí, primeros. fue ostracizado, exactamente. Sí, y justamente el tema de la invasión de los persas. Digamos, ¿qué influencia tuvo y cómo termina esto? Digamos, porque yo justamente lo que tenía entendido es que Temístocles buscaba una democracia rigurosa, ¿no? Esto de una democracia que cualquiera pueda tener el partido, ¿no? De Temístocles, como que cualquiera pueda tener acceso, digamos, a gobernar. En cambio, con Pericles termina ganando esta idea de democracia moderada, ¿no? Que justamente los aristócratas o digamos, los que tienen poder terminaban siendo la voz del pueblo. Temístocles. Hay una influencia en Pericles. Digamos, acá en gran medida nos guiamos también por la biografía de Plutarco, ¿verdad? Y yo no podría darte mucha más información que la que nos brinda esa fuente. Lo que Claro, sí, porque yendo a tu reflexión, y ahora vos me completás, yo aportaría lo siguiente, ¿no? Las figuras, ¿no? Porque esto también hace, insisto, yo no es que le quiero restar a Pericles, ¿sí? Pero quisiera ubicarlo a él justamente en un contexto en donde no constituye en sentido estricto una anomalía, ¿sí? Entonces, el liderazgo en términos de las figuras preponderantes en la política de Atenas, ¿sí? Van a venir siempre de la élite, ¿sí?
ahí ustedes tienen el texto de Connor, que se llama Los nuevos políticos, ¿sí? Que él va a señalar, que es algo que señala Aristóteles, por ejemplo, ¿sí? Que a partir de la muerte de Pericles aparecen nuevos políticos con nuevas formas, que nosotros podríamos identificar, por ejemplo, en Nicias, que fue mencionado por Analía, Cleón, ¿sí? Alcibíades, y que algunos de ellos, podríamos decir, no provienen de familias tradicionales de Atenas, ¿no? Es decir, no tienen una prosapia. De hecho, justamente la comedia aristofánica se va a burlar de una figura como Cleón, ¿sí? Llamándole, no me acuerdo bien ahora el nombre, morcillero, ¿no? Porque el tipo tenía una curtiembre, ¿no? O Nicias, cuya riqueza va a estar sobre todo en la minería, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, estas figuras bueno, no sería el caso de Alcibíades, ¿no? Pero, digo, frente a un Temístocles, a un Arístides, a un Simón, a un Pericles, ¿sí? No vienen de linajes anclados, podríamos decir, en la riqueza tradicional agraria, ¿sí? Y con cierta especie de prosapia que arrastraría. Ahora me quisiera detener un segundo en el ostracismo, ¿sí? Pero en este aspecto, quiero decir, es difícil de hacer un corte muy concreto en términos de identificación con intereses populares, identificación con intereses oligárquicos y condiciones, digámoslo así, de clase, ¿sí? Respecto de esos dirigentes o esos líderes, ¿sí? Que proporcionan o promocionan, perdón, mejor dicho, un tipo de liderazgo a favor de uno u otro bando. La propia figura de Simón, ¿sí? Podríamos decir que va a ser un primer contrapunto en la carrera política de Pericles, ¿sí? Constituye un caso de un personaje enriquecido, de tradición familiar, ¿sí? Justamente, entre otras cosas, filolacónico, o sea, proespartano, podríamos decir, y que se lo identifica con ciertos intereses conservadores. No quiero decir oligárquicos todavía para este momento, ¿no? Que sería la primera mitad del siglo V. Y se lo identifica claramente con esos intereses, decía, conservadores, ¿no? Y sin embargo, Simón, que va a ser ostracizado también, o sea, se lo va a condenar al ostracismo, en el contexto, entre otras cosas, de la reforma de Fialte, de la cual Pericles estaría siendo partícipe, ¿sí? Fue alguien que promocionó lo que nosotros llamaríamos el imperialismo naval ateniense. Y si se vincula los beneficios del imperialismo con el desarrollo de la democracia, en ese aspecto, digamos, un personaje como Simón, y claramente un personaje como Temístocles, ¿sí? Están en esa misma sintonía, digamos, ¿no? Y Pericles, incluso, bueno, acá hay cierto debate, pero sería difícil poder justificar el desarrollo del imperio naval ateniense como una política específicamente periclea, ¿no? En todo caso, yo retomaría la posición de un autor que se llama Azulay, que, bueno, yo le digo Azulay, ¿no? Azoulay, con Z se escribe Y al final, pero mi pronunciación puede no ser la mejor, ¿sí? Y en todo caso, estas referencias bibliográficas, ustedes las pueden encontrar, o yo se las paso, o la pueden encontrar en un artículo que justamente sobre Pericles coescribimos con Ana, ¿no? En la cual este autor lo que señala es justamente este punto, ¿no? Es decir, sería difícil justificar que el imperialismo sería una política propiamente de Pericles o de la facción de Pericles, y en todo caso Pericles es como una autoconciencia del imperio, ¿no? Es decir, es como un momento en el cual ya los atenienses se reconocen en ese dominio de esas poleis del Mediterráneo, ¿no? Pero todos los políticos previos, ¿sí? O al menos los importantes, fueron promotores, ¿sí? De estas actividades, ¿no? Entonces, la disputa, a mi juicio, en este aspecto, no hay que verla tanto como al menos para el periodo del joven Pericles, ¿sí? Como una disputa facciosa en términos de grandes, insisto, comunidades de sentido, que a falta de una mejor palabra,
vamos a decir, facciones, partidos, ¿sí? Como la competencia, que podríamos decir nosotros, al interior de esos liderazgos. Es decir, porque a fin de cuentas la política de la polis, ¿sí?, valga su redundancia, en términos de aquellos que ejercen estas condiciones de mando, se encuadra en una lógica de carácter agonístico, propiamente aristocrática, de suponerse mejor que el otro. Por lo tanto, no siempre hay una división producto de fuerzas sociales operantes en un sentido u otro, ¿sí?, como de rencillas domésticas, personales, y de simple aspiración a sobreponerse por encima del rival, ¿no? Y el ostracismo, si bien nosotros lo interpretamos en términos de un control de la multitud, un control popular, ¿sí?, no deja de estar también, digamos, a tono con esta competencia interaristocrática, ¿sí? De hecho, justamente, cuando ya a finales del siglo V, Alcibíades y Nicias confabulen para no ser ellos los que sean votados para el ostracismo, ¿sí?, según el propio Plutarco, pero que está en las fuentes clásicas, el propio pueblo reconoce que han bastardeado el mecanismo y por lo tanto a priori lo abandona. Y es cierto que para el 415 aproximadamente ya nosotros tenemos otros procedimientos que hacen del ostracismo un instrumento poco necesario, ¿sí?, como va a ser lo que se conoce como las denuncias por ilegalidad, que grafé paranomo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo creo que acá hay distintos niveles de análisis, por eso arrancaba con esta frase, decir cómo nos pensamos nosotros la polis, ¿no? Es decir, hay la disputa por quienes pueden ser dirigentes, en cierto aspecto no necesariamente se organiza en términos de un corte social de sentido de dirección de la ciudad, ¿no? Es decir, Temístocles era tan demócrata como Pericles, podríamos decir, en un contexto en el que la democracia todavía no está ni siquiera nombrada, porque de hecho, hasta donde sabemos, el significante aparece, como decía antes, a partir de la década del 40 en adelante, ¿sí? Entonces, ni siquiera hay nombre para eso que la polis está produciendo. Y estos líderes se identifican y se anudan en contexto de su propia conveniencia respecto a esa disputa, respecto de quiénes son los que pueden mandar en la ciudad. Ahora, mandar en la ciudad no quiere decir que la gobiernen, que la dominen, en términos de que su autoridad, ¿no?, es lo que nosotros podríamos decir también en términos clásicos, una tiranía, ¿no? Porque justamente acá es donde se inscriben las instituciones de la polis, y lo que yo señalaba antes, en términos de la participación cívica de la multitud, ¿no? Multitud que obviamente es heterogénea y que constituye, podríamos decir, un bloque policlasista, para decirlo de una forma, ¿sí? Porque es cierto que Aristóteles después nos va a decir, bueno, la democracia es el gobierno de los muchos y los ricos, ¿no? Y la oligarquía es el gobierno de los muchos y pobres, y la oligarquía es el gobierno de los pocos y ricos, ¿sí? Pero incluso el propio Aristóteles, cuando hace esa definición en política, va a decir, bueno, pero si los pobres fueran pocos, igual sería una democracia, ¿no? Y entonces, justamente la identificación que se hace en términos de la democracia tiene esta mirada clasista desde arriba, que lo que se va a impugnar a posteriori, en la medida en que el desarrollo histórico de Atenas lo permite, es esta participación de ese sector o de esos segmentos de la ciudadanía que no cumplen con los requisitos que estos oligoi consideran que son los propios que pueden tener, los únicos que pueden mandar, ¿no? Y entonces, yo sé que no te respondo con esto, José, ¿sí? Digo, hay cuestiones ahí mucho más particulares de la vida de Temístocles que podríamos analizar, pero yo ahí no me siento tan cómodo y en términos biográficos le cedería la palabra para estos aspectos a la que es la especialista, que es Analía, ¿sí? Pero sí, digamos, lo interpretaría en este sentido, es decir, que esos líderes hayan sufrido el ostracismo no los ubica en determinado campo, digamos, de
para decirlo modernamente, de la grieta social, ¿no? Al menos no en la primera mitad del siglo V, y que por lo tanto ahí se inscribe la formación y el ascenso de Pericles como líder, ¿no? Sino que yo ahí considero, o me parece que hay que leerlo más en términos de la propia competencia por quiénes son aquellos que dirigen, ¿sí? Y que por lo tanto van a ir asumiendo posiciones o pueden ir movilizando sectores de acuerdo a la conveniencia que tienen respecto del otro que se les pone enfrente, ¿sí? Y a fin de cuentas, y acá, si uno se vuelve a lo que nosotros podríamos llamar de alguna manera el pensamiento de la masa, a fin de cuentas, a la multitud lo que sí le interesa es que aquellos que de alguna manera considera a sus líderes no atenten contra ciertas cuestiones que hacen a su propia participación. Entonces, las figuras con demasiado prominencia, con demasiado poder, con demasiada influencia, son bien vistas en la medida en que acompañen esa dinámica y son y provocan, si se quiere, cierto temor en la medida en que eso pueda subvertir lo que yo llamaría una relación de fuerza, ¿no? Y entonces el ostracismo permite como válvula de escape justamente que aquellos que por ahí alcanzan determinada fama, determinada importancia en la ciudad, sean desterrados, ¿sí? Pero justamente la virtud del ostracismo es que, por ejemplo, no se los expropia, no se les quita, digamos, sus cualidades y sus atributos, sino que justamente se los expulsa por 10 años de la ciudad. Con lo cual, en realidad, la función es quitarlo del escenario político, no atacarlo, ¿no? No eliminarlo como contendiente en un sentido profundo, ¿sí? Entonces, la primera, entonces para ir retomando un poco el hilo, ¿no? Justamente la figura de Pericles va a estar en este primer momento anclada, podríamos decir al menos en la biografía de Plutarco, respecto a dos tipos de oposición, ¿no? La primera va a ser Simón, que como señalábamos, es un dirigente de peso y tradicional de la política ateniense, y alguien que además, así como Pericles también se fogueó en el combate, Simón claramente dirigió y conquistó y desarrolló y expandió la polis ateniense. Pero la fuente ahí va a indicar, Plutarco acá sigue de manera directa a Aristóteles, y Aristóteles a otros antidógrafos, ¿sí? Y es interesante pensar esto, porque para mí acá sí hay una transformación importante, que es el modo de dirección o de conducción en el cual ejerce su prestigio Simón y lo que va a ser Pericles. Porque acá la cuestión está en dos tramos, si se quiere, ¿no? Por un lado, lo que va a ser la posición de Simón respecto de lo que luego van a ser las reformas de Fialtes, y en las que participaría Pericles, y Simón va a ser condenado al ostracismo en el 461. Fialtes, en teoría no sabemos mucho de esta figura, ¿sí? Porque ha sido como tabú para los propios atenienses, pero en principio, junto con otros, habría desarrollado una campaña de desprestigio permanente contra el Areópago, y por lo tanto contra aquellos que funcionaban en el Areópago, a los fines justamente de restarle poder. Obviamente esto no es un movimiento, digamos, pacífico. De hecho, como ya señalé, Fialtes es asesinado, y esto implica entonces que estamos ante una situación de violencia social importante, ¿sí? En el cual estas transformaciones institucionales tienen un peso profundo, ¿sí? Y lo que uno debe inferir, y la fuente da en ese sentido, si Simón hubiera estado en Atenas, Fialtes no podría haber hecho su reforma, ¿sí? Y en términos de la competencia personal de Pericles con Simón, el punto está en que lo que se señala es que la fortuna que tenía Simón le permitía desarrollar ciertas prácticas que en términos genéricos nosotros vamos a llamar de patronazgo, en la medida en que podía repartir riquezas propias, ¿sí? O alimentar
sobre todo a la población que necesitara de su demo, ¿sí? Y que Pericles, siguiendo el consejo de Damónides, hace de esa práctica, es decir, no teniendo la misma fortuna que Simón, ¿sí? Lo que hace es trasladar esa práctica al tesoro de Atenas. Acá dos cuestiones. Una cuestión que es una discusión fáctica, digamos, que es si esta decisión de Pericles la toma estando presente Simón, y todo indicaría, ¿sí?, que no, que lo haría estando Simón ya exiliado. Pero la segunda cuestión tiene que ver con la implementación de este tipo de pagas del tesoro ateniense, que devendrá en la mistoforía de Pericles, ¿sí?, que primariamente se va a expresar, por ejemplo, en el pago de un estipendio a aquellos ciudadanos que puedan o deseen participar como jurados. Y que luego, progresivamente, este tipo de pagas se vayan extendiendo a otros cargos, a otras magistraturas, ¿sí? Y esto es importante, porque justamente en esta primera modalidad, en la cual, si ustedes siguieran, no lo estamos haciendo, ¿no?, pero si ustedes tuviéramos el PowerPoint de Analía, ustedes verían, ¿sí?, los pasajes en que Plutarco va señalando las concesiones populistas de Pericles hacia el demos, ¿no? Y entonces esto implica que en la propia mirada de Plutarco es una virtud de la conducción de Pericles, pero por otro lado tiene cierto aroma, digamos, negativo, en la medida en que esto es como concederle a esa multitud pobre, caprichosa, que es el pueblo, ¿sí?, estas prerrogativas que serían como una especie de mala crianza, podríamos decir, ¿no? ¿Se entiende esto último? Es decir, en Plutarco no ve con buenos ojos a las masas, y sobre todo a las masas pobres, ¿no? Y es función de los líderes gobernarlas como si fueran niños, ¿sí?, que hay que conducir de manera recta, ¿no? Analía se va a enojar por lo que digo, pero a mí me resulta insoportable ese clasismo, ¿sí?, no solamente en Plutarco, sino en todas las fuentes clásicas, porque a fin de cuentas los que escriben, o al menos las que nos llegan a nosotros, justamente provienen de los sectores instruidos y por lo tanto filoaristocráticos. Pero entonces, esta conducción de Pericles se ubica en esa competencia con Simón, ¿sí?, al menos con Simón como paradigma, sino con Simón persona, ¿sí?, aunque al menos en lo que hace a su ostracismo, ciertamente Pericles tiene una participación muy importante, y ahí está incluso esta anécdota que cuenta Plutarco, que le dice a la hermana de Simón, donde según el conventillo de la época, Simón habría tenido relaciones incestuosas con su hermana, le dice, ya estás muy vieja para esto, cuando la hermana le pide que apruebe el regreso de Simón a la ciudad, ¿no? Entonces le dice, ya está muy vieja para esto, que tiene la doble connotación, ¿no?, por esta especie de, bueno, de esta especie de impudicia en la que ambos hermanos estaban comprometidos, ¿no? Pero bueno, nosotros no vamos a entrar en intrusos de la historia, ¿no? No vamos a ser chimenteros de la historia clásica. Lo que digo es, entonces, el paradigma simoniano le sirve a Pericles para confrontar en una condición en la cual, por un lado, él se proyecta, pero por el otro lado instituye un elemento que luego queda en la ciudad, ¿sí?, que no es, a diferencia del patronazgo privado de Simón, una cuestión que tiene que ver con las ventajas comparativas que cada líder puede tener en función de la multitud que quiere movilizar, ¿no? La mistoforía periclea pasa a ser una institución de la ciudad, y por lo tanto, podríamos decir, un derecho de los ciudadanos, ¿sí? Y por lo tanto emancipa la lógica del patronazgo de las cualidades privadas, ¿sí?, que los sectores de la élite podían usufructuar de acuerdo a las necesidades de prestigio y de competencia política, ¿no? Y esto es un pilar de la democracia, ¿sí?, pilar que, como llamaba la atención Emanuel respecto de la oración fúnebre, en la oración fúnebre no aparece,
pero que, por ejemplo, en los golpes oligárquicos, tanto del 411 como del 404, va a ser una consigna de los oligarcas por derribar, ¿no? Es decir, en ambos golpes, una de las primeras cuestiones que se suspende en términos del gobierno ateniense es la mistoforía, ¿no? Son estos estipendios pagados por el Tesoro Público a los ciudadanos que participan en las instituciones políticas de la ciudad, ¿no? En este contexto, Pericles continúa, siguiendo la descripción biográfica, ¿sí?, en estas políticas de ampliación, podríamos decir, de participación cívica, ¿sí? Promociona obviamente el imperialismo, promociona las cleruquías, ¿no? Las cleruquías son las guarniciones que Atenas va a establecer en las poleis aliadas, pero que permite el usufructo de la tierra de esas poleis. Entonces, si los remeros de la flota eran, supongamos, pobres sin tierra, asalariados remeros, ¿sí?, al establecerse como clerucos, estos pobres tienen acceso a la tierra y por lo tanto transforman su condición estamental, ¿sí?, transformándose ahora en propietarios de tierra, diríamos en términos de clase soloniana, subgitai, ¿sí?, y por lo tanto accediendo a las cuestiones que el hoplitismo de la ciudad posibilitaba, ¿no? Entonces el establecimiento de cleruquía no solamente sostiene el dominio de Atenas, sino que impacta en el ascenso social de la masa ateniense. Y podríamos decir las prácticas de carácter de embellecimiento de la ciudad, pero que también podríamos decir como una especie de New Deal, para usar la frase anacrónicamente, que Pericles establece con la construcción del Partenón y una serie de edificios públicos que también abonan, ¿sí?, a las condiciones socioeconómicas de los ciudadanos, que constituyen, por otro lado, la masa de maniobra de la democracia, ¿sí? En estas políticas populistas, insisto, la biografía de Plutarco se centra en la capacidad que tiene Pericles, ¿sí?, de conceder estos beneficios a la masa, ¿sí?, particularmente luego de la aparición de un segundo gran contendiente de Pericles, que va a ser Tucídides, hijo de Milesias, ¿sí?, al cual se lo promociona, según Plutarco, por el lado de los sectores no propiamente democráticos, para contrabalancear, ¿sí?, y acá el análisis que hace Analía de las metáforas o de la terminología, digamos, de Plutarco es muy interesante, ¿no?, para contrabalancear la ciudad. Personaje que va a tener poco éxito en su confrontación política con Pericles y que para Plutarco, luego de la expulsión de Tucídides, entonces entramos en el momento de hegemonía absoluta de Pericles, y por lo tanto en la modalidad ya no condescendiente y populista de Pericles, sino del Pericles aristocrático, del Pericles tirano, ¿sí? Porque ahora sí, Pericles, ¿sí?, y esta sería la virtud que sí Plutarco reconoce con mayor énfasis, va a tratar de poner en caja a esa multitud, ¿sí?, de pobres caprichosos que antes le daba rienda suelta. Ahora bien, esta mirada sigue estando centrada, insisto, a mi juicio, entre otras cosas, por la propia necesidad narrativa de la biografía, en la capacidad que tiene el personaje singular que es Pericles. Pero nosotros tenemos, como yo le decía, otras miradas de la democracia en términos más holísticos, ¿sí? Por ejemplo, Heródoto, ¿sí?, cuando en el análisis o en la descripción que él hace de un debate, ¿sí?, entre los persas, ¿sí?, previo a la asunción de Darío, los persas estarían debatiendo cuál sería el mejor régimen para gobernarse, ¿no? Y entonces ahí hay tres posiciones que van desde la isonomía, la oligarquía y la monarquía, ¿no? Mucho se ha debatido respecto de si los persas podían tener este debate, si Heródoto en realidad está poniendo un debate griego en boca de los persas, y la propia terminología, es decir, si isonomía en el contexto de la obra de Heródoto, es decir, la segunda mitad del siglo V, es en efecto el equivalente, podríamos decir, bien pensante, del término democracia, que, dado que democracia sería un eslogan negativo, ¿sí?
pero con independencia de estos debates, lo interesante es el reconocimiento de la estructura formal de participación popular en términos de las decisiones de la ciudad, ¿no? Donde lo que yo quisiera rescatar de este aspecto es que el centro del poder no está puesto en la capacidad del dirigente respecto a conducir a la multitud, sino en la multitud misma de poder dotarse de aquellos elementos que le permiten tomar decisiones. En ese sentido, uno diría que los líderes son mecanismos que el conjunto se autodá, ¿sí?, para justamente ejercer el mecanismo de la toma de decisión, ¿no? Quiero decir, si todos hablamos juntos y al unísono, no podemos decidir absolutamente nada porque básicamente no podemos entendernos, ¿sí? Por lo tanto, una especie de división formal del trabajo político es que haya personas que digan cosas con las que podemos estar en desacuerdo o no. Por lo tanto, esto permite pensar a los dirigentes y a los líderes, ¿sí?, como un mecanismo de la toma de decisión, y no como una institución que gobierna a unos sobre otros, ¿sí? Y esto se ve más claro, insisto, en esta fuente que la República de los Atenienses atribuida al viejo oligarca, en lo cual claramente, ¿no?, dice, el pueblo es el que manda, ¿sí? El pueblo quiere ser libre y mandar, dice el autor, ¿sí? Entre otras cosas porque si no lo hiciera, sería esclavo, sería esclavizado, ¿sí? Sería esclavizado justamente por estos sectores ricos, aristocráticos, ¿sí?, oligárquicos. Y luego, ya sí, nosotros tenemos estas miradas más de tipo verticalistas, como la que ya mencionamos de Tucídides, respecto de que la democracia es solo de nombre, ¿sí?, pero es en realidad el gobierno de Pericles, ¿sí? O, por ejemplo, en el Menexeno de Platón, ¿no?, donde Platón también ironiza respecto de la democracia, diciendo en realidad es un gobierno aristocrático con acompañamiento de la multitud, ¿no? Y esto, insisto, encuadra entonces con las tensiones que el propio Plutarco desarrolla en la bibliografía, porque de ese periodo, llamémosle condescendiente populista, de Pericles, se pasa al de la hegemonía periclea, en donde justamente él ahora, en teoría, le dice a la asamblea y a los ciudadanos atenienses qué es lo que deben hacer, ¿no? Incluso operando respecto de ciertas asambleas que tal vez lo encontrarían medio en debilidad a Pericles, ¿sí?, y que, por ejemplo, no la llaman, ¿no? Pero esta mirada, y con esto quiero ir de alguna manera cerrando la idea, insisto, para mí está atada a esta lógica vertical de pensar el liderazgo como meramente una condición, no solamente instrumental, sino sobre todo de que la dirección implica una capacidad de obligar al otro, ¿sí? Que lógico, en una mirada elitista, aristocrática, antipopular, no es extraña, ¿sí? Pero justamente lo que se evita, lo que se oscurece, es justamente esa participación de la multitud, que en el caso de la democracia ateniense tiene la singularidad, en tanto que es una democracia directa, de que ejerce en efecto la capacidad de control y de gobierno. Que al menos a mí, insisto, es la imagen que yo privilegio de la historia ateniense. ¿Por qué digo esto? Porque retomo lo que decía hace un ratito. Es cierto que hay una necesidad instrumental, ¿sí?, del liderazgo. Pero también es cierto que ese liderazgo se inscribe en organizaciones de masas, la asamblea, los tribunales, incluso, podríamos decir, el consejo. Por lo tanto, un líder como Pericles tiene que tener ciertas dotes para poder persuadir y que su palabra tenga un peso relativo que sea aceptado por la mayoría. Pero es esa mayoría la que tiene la última decisión, ¿sí? Y esto se ve en el propio círculo de Pericles, ¿sí?, cuando le empiezan a perseguir a ciertos elementos de su círculo, como Fidias, ¿sí?, la propia Aspasia, ¿sí?
e incluso el propio Pericles, ¿sí? Que siendo y habiendo revalidado su condición de estratego de manera permanente en el contexto de inicio de la guerra del Peloponeso y frente a las incomodidades que la guerra genera, pierde su liderazgo, es decir, en este caso, pierde su condición de estratego, ¿sí? E incluso la asamblea previa, o al menos la última en la que él puede participar, porque luego cuando se desata la peste en Atenas, Pericles va a fallecer, ¿sí? Tampoco la tiene fácil, ¿no? Es decir, para Tucídides, o siguiendo el esquema de Tucídides retomado por Plutarco, puede haber una transformación respecto de que ahora él parece ser el único político de peso de la ciudad. Pero uno, no lo sería, y dos, ese peso debe revalidarse de manera permanente en la discusión con sus ciudadanos, ¿sí? Y particularmente en las instituciones de gobierno, ¿sí? El propio Aristóteles dirá, para ser sintético, que terminada la guerra del Peloponeso y producida la restauración democrática, ¿no? El demos es quien es curios, ¿no? Que es, traduciríamos nosotros, soberano, ¿no? Y ese demos lo podemos leer en dos claves. En la clave institucional, en el sentido de que son, por ejemplo, demos es un equivalente de asamblea, pero sobre todo en una clave social, es decir, en la participación política de los miembros de la ciudadanía ateniense, ¿sí? Insisto, en un corte que no puede considerarse meramente ricos y pobres, ¿sí? Por más que la tradición política después anude democracia, pobreza y oligarquía, riqueza, ¿sí? Pero es ese demos el que participa activamente y es el que delimita cuál es la capacidad de acción que tienen esos líderes, ¿sí? Que la biografía no dé cuenta de esto de manera acabada, a fin de cuentas, remite, a mi juicio, a una necesidad de la propia narrativa de la biografía. Porque a fin de cuentas hay que hacer hincapié en el personaje singular que se está trabajando, ¿sí? Pero lo que hace a la política de la ciudad de Atenas en su contexto democrático y a una figura que, insisto, por muchas cualidades que tenga, debía medirse frente a esas instituciones y frente a esa multitud que era la que le daba cuerpo, le daba músculo, que es la que, a fin de cuentas, iba a la asamblea, iba a los tribunales, estaba en el consejo, ¿sí? Y que a su vez son los ciudadanos que reman las naves, que desarrollan el imperialismo ateniense, que se ubican en las cleruquías, ¿sí? Que son los beneficiarios de esas políticas que verdaderamente han sido muy radicales, al menos para la época, como la mistoforía de Pericles. Bueno, son esos ciudadanos con los cuales Pericles tiene que medirse. Por lo tanto, este cambio entre, podríamos decir, populismo pericleo, tiranía periclea, que Plutarco asume, constituye en realidad lo que yo diría los momentos de la propia tensión democrática en términos de la relación entre esa multitud que en efecto tiene la última palabra sobre el gobierno, y ese operador de gobernabilidad que es el dirigente. ¿Sí? Bueno, voy a dejar por el momento acá, si les parece. ¿Sí? No sé si hay cuestiones que quieran preguntar, consultar, debatir. Está muy callado, se ve que no tengo muy buena la idea, Mariano. Perdón, en un momento se me fue el internet, se cortó la luz acá en San Juan, 15 minutos y bueno, me perdí. Ya volví cuando estabas hablando de la competencia entre Pericles y Simón, pero muy bueno cómo se pudo cerrar esta idea de plantear la democracia radical desde el DEM y no desde que por ahí uno lo plantea desde esa figura de Augusto, comparando después tanto que uno hace ese paralelismo como lo presenta Plutarco también. Pero bueno, para pensarlo, repensarlo y plantearlo de otra forma también. Muchas Muchas gracias. gracias, Manuel. Yo quisiera contestar algunas cosas que están acá en el chat, que no sé si las ponen por el chat porque no tienen micrófono o les es más cómodo.
Pero bueno, acá hay un compañero que dice, por momentos volví a Antigua 2 con Gallego. En efecto, yo le robo todo lo que puedo a Julián, ha sido mi director. Es mi director. Entonces, sí, y bueno, gracias por el cumplido. Teresa, que nos dice, ¿por qué suena tan actual? ¿No? Los pobres atenienses quemaban el parqué para hacer asado, se pregunta, ¿no? Bueno, como uno lee el texto y no tiene el contexto de la enunciación, yo interpreto que en efecto hay un sesgo irónico, digamos, ¿no? Pero sí me quedo con la actualidad. Porque bueno, en efecto, yo creo que es actual, pero no porque los griegos sean... Perdón. Teresa, ahí estás. Sí, está. No podía conectar la cámara. Ya, está bien, no te Sí, preocupes. es una ironía, Claro. obviamente. Tal cual, Pero perdón. suena muchísimo en muchísimos aspectos. Bueno, es que yo creo que nos debe sonar en muchísimos aspectos por dos razones principales, digamos, ¿no? Pero en todo caso acá queda abierto el debate también, porque es, si se quiere, cómo se carga cada cual de nosotros la historia, ¿sí? La historia incluso con mayúscula, lo digo, ¿no? O sea, si la historia es meramente, digamos, el conocimiento específico de un acontecimiento del pasado que a nosotros no nos dice nada, ¿sí? Bueno, esa es una forma de entender la historia, ¿sí? No es la mía, ¿no? Porque yo creo que el pasado se convierte en historia en la medida en que es importante para el presente que lo indaga, ¿no? Entonces, si nosotros rescatamos estas cuestiones, si un personaje como Pericles puede seguir siendo convocante, si este tipo de registro sigue siendo un problema constituye un problema para pensar, es porque justamente lo que estamos tratando nosotros es de pensar una contemporaneidad de la cual la reflexión histórica nos proporciona algún tipo de legado. Esto no quiere decir que los griegos sean igual a nosotros. Ciertamente no lo son, ¿sí? Y no lo pueden haber sido. El punto es que es el enfoque con el cual nosotros abordamos ese pasado, que, insisto, no puede ser ajeno, porque a fin de cuentas nosotros somos personas de nuestro tiempo, pero esto ya lo ha señalado la propia Analía respecto de por qué a Plutarco le pueden importar estos personajes. Digo, no pensemos ahora en nosotros, pensemos en la contemporaneidad del propio Plutarco, que está retomando estos elementos de la tradición. Bueno, lo son porque son importantes para él, porque estos personajes dicen algo de su propio presente y enuncian, si se quiere, en la figura de Plutarco, con un carácter didáctico, ¿sí? Aquellos elementos que han de tomar las personas que van a cumplir funciones semejantes, aunque no sean los mismos, ni sean iguales, ni el contexto sea igual. Obviamente que para Plutarco, entre Plutarco y Pericles, hay un universo, una cosmovisión, podríamos decir, más cercana que la que puede haber entre nosotros y los griegos y romanos del pasado, ¿sí? Digo, la distancia que tenemos nosotros, la multiplicidad de transformaciones que ha vivido la humanidad en todo este tiempo, obviamente nos alejan mucho más de lo que Plutarco podía estar a distancia de un Pericles, ¿sí? Pero quiero decir, para mí suena actual porque es nuestra propia condición, nuestro propio presente lo que lo actualiza. Porque si no, sería mera anécdota y no sería ni siquiera digno de mención más allá de una conversación de café, ¿no? Digo, si estas cuestiones que hacen al funcionamiento de la política, al funcionamiento de la biografía y al funcionamiento de qué es lo que estas biografías nos transmiten de estos personajes, es porque hay algo de ahí que todavía nos está haciendo pensar a nosotros respecto de nuestras propias necesidades actuales, ¿sí? Esto no quiere decir que Pericles sea comparable o parangonable a ningún personaje de la actualidad, ni que la democracia ateniense sea algo similar o parecido a la democracia contemporánea, o a esto que nosotros llamamos democracia, con independencia de lo que cada cual puede pensar de ella, ¿no? Pero digo, es porque está esa comunidad de problema,
no de sentido ni de contenido, pero sí de problema, ¿sí? Entonces, para mí al menos para mí, por ahí otros colegas pueden pensar diferentes y pueden tener una mirada mucho más, si se quiere, acotada, ¿sí? Para señalar, bueno, esto es un problema de la historia y por lo tanto es un problema que no le importa a nadie, pero que hace el conocimiento del pasado y el pasado es importante simplemente porque es una condición de existencia, ¿no? Pero bueno, no es mi postura. Lo cual quiere decir que ustedes pueden no estar de acuerdo conmigo con total libertad, ¿no? Y bueno, agradezco la referencia de Diego sobre... Hola Diego, ¿cómo estás? ahí te encontré. Agradezco la referencia. Conozco el título, ¿sí? Pero confieso que no he leído el libro, porque además como yo no hago Roma, suelo saltearme cierta bibliografía. Y acá hay un compañero que no lo identifico porque es una dirección de email, que dice, me sumó a lo que sabía del tema, es la raíz de nuestra actualidad política y el deseo del poder del hombre, que bueno, ahí no entiendo, para triunfar gasta su fortuna, como Simón, y Pericles continúa porque es muy difícil retroceder ante esa disposición de edad. Bueno, yo creo que el patronazgo es yo creo que el patronazgo es un mecanismo estructurante de la polis, ¿sí? Y en ese aspecto, no, digamos, lo que hace Pericles no está lejos de lo que haría. De hecho, hay un momento de la biografía de... Bueno, Carla, no hay problema. Y gracias a vos también por asistir. Decía, hay una frase en la biografía de Plutarco en la cual, hasta luego, Plutarco referencia que Pericles tendría la misma actitud con el gasto de su dinero, ¿no? Con el gasto de su, no en el sentido estricto de cómo lo hacía Simón, pero sí de que lo utilizaría para hacer cosas similares, ¿no? Que es la única referencia a una actividad de tipo de patronazgo privado respecto de la figura de Pericles, ¿no? Es una oración perdida en el desarrollo de Plutarco. Ahora, he de suponer, y esto es lo que trabaja la historiografía, que actitudes como la de Simón, de la cual nosotros tenemos otros ejemplos, no tan claros, pero otros ejemplos al fin, sería una forma tradicional en la cual estos líderes se comportarían. Porque a fin de cuentas es sobre todo una forma de ganar prestigio y aceptación entre sus propios conciudadanos, ¿sí? Yo creo que, bueno, por ejemplo, un autor como Finlay, ¿sí? por citar un trabajo clásico, respecto de la transformación que Pericles realiza en términos de la mistoforía, es decir, de la transformación del patronazgo, de pasar de un patronazgo de carácter privado a un patronazgo de carácter público o estatal, va a señalar Finlay, es básicamente eliminar, al menos para la segunda mitad del siglo V, el patronazgo privado directamente, y por lo tanto las formas de dependencia que esto podría desarrollar en términos del vínculo entre los ciudadanos, ¿no? Con independencia de si la posición de Finlay es estrictamente así o no, digamos, estas prácticas serían comunes, ¿no? Pero justamente la novedad de Pericles está en que traslada esto a una obligación de la polis, y por lo tanto a un usufructo de los recursos de la polis en pos de sus propios ciudadanos, en lo que hace a su propia participación política, ¿no? Y esto es a mí lo que me parece relevante. Ciertamente estos estipendios no le garantizan la vida a nadie, ¿sí? No es que estas personas se enriquecen, subsisten, sino les permite de alguna manera acceder a ciertos bienes limitados, pero bienes al fin, que promocionan su participación política, que garantizan su participación política, ¿no? Y esto me parece que lo que es estructural y que es lo radical de Pericles, que surge como una competencia interaristocrática, ¿no? O entre sus propios líderes. Es decir, Pericles
si hubiera tenido la fortuna o más fortuna que Simón, haría lo mismo que Simón y no hubiera recurrido a esa estrategia, ¿no? Esto es lo que uno infiere de la fuente. O sea, Pericles hace otra cosa por el hecho de no estar en las mismas condiciones que su competidor. El tema es que la otra cosa que hace crea una condición sumamente novedosa que a fin de cuentas termina de alguna manera emancipando a la población cívica de la dependencia de ese patronazgo privado, ¿no? Y por lo tanto empoderando aún más a la multitud respecto de aquellas cuestiones en las que ya de alguna manera se había empoderado a sí misma, ¿no? Entonces me parece que eso es, entonces, pensar a un Pericles tirano en la clave de una multitud que ha ganado estos recursos y estas capacidades es, insisto, oscurecer el papel de esa ciudadanía que es activa respecto de su propia política, ¿no? Que en la clave de Plutarco es comprensible porque asume las tensiones que la democracia tiene, en la medida en que el liderazgo de Pericles es indiscutido en ese tiempo. Pero eso no lo hace un tirano, ¿sí? Sino lo hace justamente un líder de la democracia entendida como la participación cívica y restricta de los ciudadanos atenienses, no importando su cualificación propietaria, en los organismos de toma de decisiones, ¿no? Sería ese un poco el cierre. Bueno, un poco menos, porque, digamos, ellos no están obligados a participar, ¿no? Entonces, no es en sentido estricto es como un estipendio, digámoslo así, ¿no? Yo no sabría qué comparación contemporánea hacer. Pero es bueno, yo quiero ser jurado, bueno, puedo cobrar, o sea, obtengo un dinero por el día en que yo soy jurado. Y entonces, si yo tengo que abandonar cierta actividad, al menos ese día puedo comer porque me pagaron por ir. Pero yo no estoy obligado a ir. La voluntad de ir y ser jurado no está a condición de la riqueza, ¿no? Está en función del compromiso político, quiero decir, ¿no? Bien, hay un comentario más. Quizás es el patrón que se repite, es lo humano. Quizás el ser humano siempre es el mismo, aunque en condiciones espacio-temporales cambie. Puede ser. Que me preguntaba si será que la relación de poder o bien sacan lo mejor o lo peor. Leí una parte del texto de Plutarco en el que decía que en César vio a unos cachorros y unos monos. Sí, conozco la anécdota. Sí, hasta en cosas tan extrañas como esta se ve tan actual. Bueno, en efecto, bueno, yo digo qué es lo que a mí me parece de la actualidad, ¿no? Pero bueno, cada cual de ustedes puede sacar sus propias conclusiones. Y la anécdota, en efecto, que comenta Plutarco en la biografía de Pericles es extremadamente rica, digamos, ¿no? Porque la anécdota es que César, caminando por la ciudad, ve a una pareja de extranjeros que tiene monos, perros, ¿no? Y los tiene vestidos así, de alguna forma arreglados, y entonces César dice, ¿será que del país de que estas personas vienen no tienen hijos que tratan a los animales como personas? Digamos, un poco así el diálogo, ¿no? Y bueno, si uno lo piensa, acá ya nos fuimos de la biografía, nos fuimos de la democracia, nos fuimos de todo, ¿no? Pero si uno lo piensa en términos de los derechos de los animales, la violencia contra los animales, y bueno, ciertas posiciones actuales, en efecto. Pero yo creo que es porque a nosotros nos importan estas cuestiones y entonces recabamos en estos detalles, ¿no? En otro momento, en otro futuro, en otro presente, donde esto no sería relevante, esa anécdota que está en el texto quedaría totalmente oscurecida porque no sería relevante y por lo tanto nadie la rescataría, ¿no? Pero bueno. No sé si alguien más quiere decir algo. Si no, estimados y estimadas, espero que mi presencia haya sido grata, que se vayan con algo, y les agradezco su paciencia y su escucha. Y buen fin de semana, obviamente. Muchas gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias, muy buena exposición. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Gracias, Mariano. Estuvo bueno. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, excelente.